Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Tanalís Padilla. Tanalís es profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos. Es una gran conocedora de la historia agraria mexicana, específicamente del estado de Morelos. Una referencia indispensable para comprender lo que son los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, que se cumplen este 10 de abril. Tanalís, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Luis. Un investigador estadounidense, John Womack, en un libro clásico, hablando de los zapatistas, decía, esta es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución porque no querían moverse. Una paradoja. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí. Pues en general lo que describe Womack es la historia de los zapatistas en la Revolución Mexicana, ¿no? Y muchas veces se considera a los campesinos como sujetos conservadores. Entonces esto de que no querían cambiar o no querían moverse se toma como una idea de que quieren seguir viviendo de una forma tradicional y fuera del progreso, fuera del mundo modernizador. Y no estoy de acuerdo con esa visión del campesinado, ¿no? Porque los campesinos sí quisieran vivir de una forma de la tierra que puede decirse tradicional, porque así vivieron los seres humanos durante milenios. Por lo que luchan es por la justicia, por una economía moral, por seguir viviendo de una forma que sea más o menos justa o por lo menos tolerable. Y eso era lo que en 1910 ya no tenían. ¿Quién es Emiliano Zapata más allá de este personaje de película que nos ha llegado a través de Hollywood? Sí, claro. Sí, pues Emiliano Zapata fue un campesino del estado de Morelos, el estado que está al sur, un pequeño estado al sur de la Ciudad de México, que para 1910 el estado de Morelos, así como su pueblo de Anenecuilco, se lo estaban comiendo las haciendas. Ya durante 30 décadas que había sido el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz, durante la cual las haciendas, los grandes terratenientes se iban apoderando cada vez más de las Básicamente tierras. Haciendas cañeras. Cañeras en Morelos, ¿no? Pero había una concentración de tierra en todo México. Entonces el proceso que estaban sufriendo los campesinos en el estado de Morelos también se vivían de otras formas en el norte del país y en Yucatán, en el sur, ¿no? Había toda esta presión que se estaban comiendo las tierras y estaban dejando a los campesinos sin tierras y como peones en las haciendas produciendo azúcar o enequén o cosas así. Cuando los zapatistas se levantan en armas, en el marco de la Revolución Mexicana, que ahora nos explicarás más, una de sus consignas es abajo haciendas, es lo que tú dices, pero dicen arriba pueblos. O sea, no están pensando solamente en sus tierras en lo individual, sino en sus pueblos como una comunidad, como una colectividad. ¿Es cierto eso? Sí, están el mundo zapatista que llega, la verdad, a florecer un poco durante la revolución, por un tiempo a pesar de esta masiva guerra civil. Al controlar Morelos, los zapatistas Zapata logran destruir las haciendas y lo que hacen es emprender un gran reparto de tierra, que puede ser tanto de modo comunal, según los usos y costumbres de los campesinos, de los indígenas de la tierra, o también en propiedad privada, pero también o propiedad individual, pero también Zapata y sus allegados ven un proyecto donde algunas de los ingenios azucareros que sigan produciendo, pero que esa riqueza se distribuya entre el pueblo, ¿no? Crean bancos para que los campesinos en tiempos difíciles no tengan que sufrir. Entonces hay toda esta noción de un pueblo autónomo y justo, ¿no? Donde la riqueza se distribuya. Entonces sí, no es solo que quieran destruir algo, pero están creando algo importantísimo que, por ejemplo, en plena revolución tenían más que comer en Morelos que digamos en 1915 y 1916 que la población de la Ciudad de México, porque están distribuyendo y cultivando la tierra, ¿no? Cuando los zapatistas se levantan en 1910,
participan junto con Francisco y Madero, que tenía como eje de su lucha la lucha en contra de la reelección de Porfirio Díaz, más que la cuestión agraria. Sí, exactamente. En 1910, 1911, cuando empieza la revolución, es que hay toda una generación de descontento y contradicciones que se habían ido desarrollando durante 30 décadas, durante los cuales Porfirio Díaz había sido presidente dictador, ¿no? Y a los liberales, a las élites liberales, les molestaba más que no podían participar en este proyecto electoral, que no podían participar políticamente, que no tenían los mismos, que muchas de las compañías extranjeras se beneficiaban de los grandes negocios, que ellos también querían participar. Entonces les interesaba poder ser presidentes o senadores o participar en ese geografía política, ¿no? Mientras que a campesinos como a los zapatistas, a los campesinos de Morelos, a muchos de los que participaron en el norte, liderados por Francisco Villa, les interesaba o querían una transformación estructural, ¿no? Entonces Zapata, cuando inicialmente se une a Madero en contra y logran derrocar a Porfirio Díaz se va más o menos rápido, pero luego Madero le dice a Zapata, bueno, espérate y desármese y ahorita vemos lo de redistribuir las tierras, y además empieza a incorporar a muchos de los mismos jueces o políticos de Porfirio Díaz. Y de hecho hasta le sugiere a Zapata, ¿por qué no te damos un rancho y te lo vas a trabajar? A lo cual Zapata se enoja y dice, yo no me metí a esta revolución para transformarme en hacendado, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el resto de la revolución, o sea, después de que Díaz se va en 1911... Hay una ruptura con Madero. Sí, hay una ruptura con Madero y por el resto de por casi 10 años, las fuerzas que se están disputando el país son entre las élites liberales que quieren un proyecto más o menos un poco nacionalista, pero electoral y con reformas políticas, y las fuerzas populares, campesinos, trabajadores, lideradas por Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, que quieren una reforma estructural y un reparto de tierra y un reparto de la riqueza y un México más justo. Ellos toman el poder en los hechos, llegan a la Ciudad de México. Ajá, sí, logran tomar el poder en 1914, logran tomar la ciudad y por un momento, o sea, la disputa... Pero no se quedan en el poder. No se quedan en el poder, no se quedan, bueno, en parte, bueno, a Emiliano Zapata le incomodaba la posición de poder, él no quería, de hecho hasta se mete, es líder más porque el pueblo se lo exige que porque él quiere, tenía se sentía profundamente comprometido y tenía siempre la preocupación de sin querer traicionar al pueblo, no poder hacer todo lo que el pueblo le había encomendado, esperaba que hiciera, ¿no? Entonces, pero no es por eso que se les quiere atribuir su derrota, porque dicen, bueno, pues a Zapata no le interesaba el poder y por eso perdió, no tenía un proyecto de nación y por eso perdió. Pero no es cierto, también la correlación de fuerzas se iba haciendo cada vez más fuerte con los enemigos de Zapata, Carranza y Obregón, sobre todo cuando Estados Unidos los reconoció a ellos y así les otorgó el derecho a comprar armas, ¿no? Zapata es asesinado en 1919, 10 de abril de 1919, sí, por el mismo gobierno revolucionario, ¿no? Por Venustiano Carranza, con el que él había luchado como aliado. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ¿por qué es asesinado? Bueno, él no había necesariamente luchado como aliado con Carranza, ¿no? Él había luchado como aliado con Madero y se puede decir que Carranza es el heredero intelectual o ideológico de Madero, ¿no? Pero Carranza necesita eliminar a Zapata, porque el proyecto que Zapata representa es un proyecto mucho más profundo del que Carranza quiere, ¿no? O sea, no solo la redistribución de tierras, pero la nacionalización de la industria y la autonomía de los pueblos, de los municipios, y el derecho, no cree en un poder centralizado y represor. Y Carranza, que sí le interesa el poder,
poder y también a su aliado Obregón, no pueden competir con eso y no pueden, también no les interesa esta redistribución de riqueza que implicaría el triunfo del proyecto zapatista. Lo asesinan con una traición de por medio. Sí, ¿Cómo es eso? Pues Guajardo le encarga, el general Guajardo, sí, Carranza le encarga a general Guajardo que básicamente que elimine a Zapata, pero Guajardo lo hace diciendo que se quiere unir a los zapatistas. Zapata desconfía, pero para probar ello, Guajardo asesina a algunos desertores de la lucha zapatista y lo invita a negociar en una hacienda chinameca. En este momento Zapata pues le convenía una alianza porque ya estaban debilitadas sus fuerzas y es entrando a esa hacienda en Chinameca que lo asesinan. Muerto Zapata, ¿el zapatismo vive o no? Sí, siguió la revolución, siguieron luchando y siguió viviendo durante las décadas que le siguieron, durante los 20, 30 y 40, y sigue muy vigente ahora. Y sigue como símbolo, como inspiración y también como modelo, como ejemplo de un mundo mejor o una justicia, ¿no? en un mundo tan injusto. Estamos hablando de un doble proceso. Por un lado, el Estado mexicano, el que lo asesinó, sí, que busca apropiarse de su imagen, y por otro lado, los campesinos que también buscan recuperar la imagen de una figura que consideran ejemplar. Sí, sí. Ajá. Y la apropiación o el intento de apropiarse de la imagen del Estado, de Zapata por parte del Estado, empieza muy temprano, ¿no? Empieza desde los 20, cuando el Estado, cuando la revolución se quiere hacer gobierno, ¿no? ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? No se vayan, amigos, amigas, sigan con nosotros. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Tanalís Padilla, historiadora, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, en Estados Unidos. Tanalís, antes de irnos al corte, nos estabas explicando cómo se había procesado esta doble iniciativa de recuperar a Zapata desde arriba, pero también mantenerlo vivo desde abajo. Sí, pues desde primero hablamos por ejemplo, desde abajo los campesinos lo quieren retener. Y este intento por retenerlo se niegan a creer, por ejemplo, que murió, ¿no? Y esta es una forma de aferrarse a seguir la lucha. Y de la misma forma, el Estado, que ya se está consolidando, el Estado revolucionario, quiere apropiarse de su imagen para legitimarse ante los campesinos, ante tantos seguidores de Zapata, ¿no? Pero quieren un Zapata, pues, digamos, más blando. Sí, lo empiezan a celebrar como héroe, pero le van quitando las reivindicaciones sociales, ¿no? Dicen, sí, pues quería tierra o estaba en contra del dictador, pero no, pero le suprimen cada vez más sus aspectos radicales, ¿no? Y esto, como te digo, empieza desde los 20. Sin embargo, su lucha, su ejemplo sigue, y una de las formas que podemos ver cómo su movimiento afectó la lucha revolucionaria mexicana es durante los 30, porque la Constitución de 1917 de México tiene importantes medidas de reparto agrario, el artículo 27, por ejemplo, ¿no? Y eso es gracias a la lucha zapatista, porque a pesar de que la implementaron en la Constitución, los que derrotaron a Zapata, fue porque sabían que no podían apaciguar al pueblo sin algunas reformas agrarias. Y durante los 30, el presidente Lázaro Cárdenas implementa una gran reforma agraria. En Morelos ya se había implementado desde los 20, gracias a la lucha de Zapata. Pero en los 30 la reforma agraria de Lázaro Cárdenas básicamente elimina las haciendas a nivel en México, ¿no? Y desde ahí
Pero aún después de Lázaro Cárdenas, en los 40s y 50s, cuando el gobierno decide dedicarle más atención a las ciudades, los campesinos siguen ahí insistiendo que no, la producción del Estado, la justicia, las tierras que todavía les tocan, y siguen luchando por ellas, todavía con la bandera de Zapata. Uno de los grandes herederos de la lucha zapatista es Rubén Jaramillo, pastor metodista. Ajá. Sí. Que dirigió la lucha agraria, luego fue simpatizante de la Revolución Cubana. Ajá, sí. Tú has hecho una biografía excepcional de él y del movimiento que hay alrededor de él. Sí. ¿Tú dirías que es uno de los momentos más logrados de esa herencia zapatista? Sí, material y simbólicamente, ¿no? Porque Rubén Jaramillo participó en la lucha zapatista, fue zapatista a muy temprana edad, ¿no? Apenas a los 14 años se unió a la lucha zapatista. Y ya en 1940 empezó a luchar por los derechos de los productores de azúcar. También porque se siguiera repartiendo la tierra y por el agua, ¿no? Y una de las cosas que él hizo fue lanzarse para gobernador del estado de Morelos, pensando que, bueno, si pudo haber un presidente como Lázaro Cárdenas que repartió la tierra, quizás en las manos de un campesino que quiere distribuir la tierra se pueda ejercer. Pero esa campaña y otra campaña también en el 52 que se lanza es reprimida, es saboteada, y entonces él toma las mismas armas que él había tomado, que él y muchos de sus allegados durante el movimiento zapatista, y se hace una pequeña guerrilla, no se deja apropiar por el Estado y tampoco reprimir, por eso toma las armas para defenderse. Y esas las toma 3 veces. La última fue en los 50, ¿no? Después de cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, Jaramillo ve en esa revolución, se inspira mucho en ella. Dice, ellos sí les sabieron hacer lo que nosotros no supimos hacer, porque ve el gran reparto de tierra también que hay allá, también las reformas educativas. Entonces, en alguien como Jaramillo se ve el pensamiento del tiempo, de la época de Jaramillo en términos del reparto agrario, pero también una visión nacional y hasta internacional antiimperialista, que también admira la Revolución Cubana. Tanalís, hoy en el estado de Morelos hay una lucha de resistencia muy grande. En la misma región donde estuvo Zapata y donde estuvo Rubén Jaramillo, en contra de la instalación de una planta termoeléctrica y de un gaseoducto que la alimentaría, y que afectaría los cultivos agrícolas, la vida rural de esos campesinos que sobreviven. Sí. ¿Tú verías en esta resistencia una continuidad de la lucha zapatista? Sí, la veo muy claramente, y ellos la hacen muy clara, ¿no? Ahí está la imagen de Zapata, y ellos lanzan vivas a Zapata, se inspiran en la lucha de Zapata, y Zapata es un ejemplo de cómo la resistencia sí puede crear, aún derrotada, un mundo más justo. Entonces, esta es una resistencia muy clara en la misma tierra de Zapata, ¿no? Y no es como lo querrían pintar otra vez campesinos que se quieren oponer al progreso. Son gente que quiere seguir viviendo dignamente de la tierra. Irónicamente, esta resistencia que ya tuvo como uno de los saldos el asesinato por parte de pistoleros de uno de los dirigentes de los campesinos que se oponían a la instalación de esta termoeléctrica, esa lucha se da en el contexto de los 100 años y de la lucha por la memoria de Zapata. Sí. Son como las dos caras de una misma moneda. ¿Cómo lo explicarías tú? El simbolismo está canijo, ¿no? Que en pleno año de 100 años que se cumple un siglo del asesinato de Zapata, otra vez se estén asesinando a gente que se opone a este nuevo proyecto en sus tierras. Pues creo que otra vez se puede ver un poco las luchas de los de abajo, de los campesinos, de la visión indígena, por seguir subsistiendo, ¿no? Que es diferente a decir por conservar o por no querer cambiar, ¿no? Por seguir subsistiendo y con algún elemento de justicia, por un lado, ¿no? Mientras que
desde arriba se sigue hablando de la industrialización o del progreso nacional, y en esas aras también se quiere utilizar a la imagen de Zapata, ¿no? En el sureste un levantamiento indígena se realizó con el apellido de Emiliano Zapata, sí, ¿no? Es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí. ¿no? En todo México hay una gran cantidad de cooperativas, uniones de ejido, organizaciones sociales que tienen como nombre Emiliano Zapata. Sí. ¿Tú dirías que está realmente vivo su nombre, su legado en ese México? Sí, yo diría que sí. Y no solo por gente, y gente usa su legado y este ejemplo, no solo por lo que él representó, por lo que luchó, por la tenacidad y lo consecuente que fue, pero también por crear un mundo más justo, un mundo alternativo al capitalista, ¿no? Y en ese sentido está muy presente y está más urgente que nunca, ¿no? Creo que en este momento, o sea, 100 años después de su asesinato, nos tenemos que preocupar no solo por la preservación de campesinos e indígenas, sino de la humanidad, del mundo mismo. Y si algo deberíamos aprender de la lucha zapatista, creo que es eso, es una visión alternativa y que crea esperanza. ¿Tú dirías que la lucha zapatista, la de 1910-19, tenía un contenido anticapitalista? Sí, aunque no lo expresaron como tal, ¿no? Yo diría que tenía un sentido anticapitalista, por ejemplo, pues más o menos eliminaron la clase capitalista, por así decirlo, los hacendados, que no son muy capitalistas si nos vamos a Marx concretamente, pero tomaron esas tierras, esas haciendas, las repartieron aún a los peones que trabajaban ahí, les dieron tierra a gente que no tenía tierra, que había ya vivido por mucho tiempo como trabajadores en las haciendas y no habían tenido tierra, y quisieron nacionalizar esa riqueza, le quisieron dar a los pueblos la oportunidad de que ellos escogieran cómo organizarse y cómo vivir y cómo hacer uso del agua. Eso no es el modo capitalista, ¿no? Querían hacer con la riqueza algo equitativo. No algo que se concentrara en las manos de unos cuantos basado en el trabajo de los muchos. Eso es una lucha anticapitalista, aunque no lo hayan expresado como tal. Cuando a Zapata le llegan noticias de la Revolución Rusa de 1917, escribe una carta en solidaridad con esa revolución. ¿Tú dirías que hay un cierto hermanamiento entre esas dos grandes revoluciones de comienzos del siglo XX? Yo creo que hay un hermanamiento, sobre todo si uno ve cómo ese intento por empezar el siglo XX, dándole un frenazo a las injusticias que se habían acumulado durante el siglo XIX, ¿no? Y digamos desde la perspectiva viéndolo desde los zapatistas, a pesar de que fue un movimiento agrario, un ejemplar movimiento campesino, podemos decir así, también fue evolucionando durante las medidas que fue luchando, en que también se preocupó mucho por el bienestar de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, aquí hablando sobre todo como peones en las haciendas, ¿no? Pero en ese sentido sí, y también habríamos que decir, por todo lo que se les quiere acusar a los campesinos de conservadores, han sido los grandes partícipes en revoluciones, en diversas revoluciones en diversas partes del mundo, que han dado un salto avanzado a lo que se puede decir progreso, ¿no? Si tuvieras que escoger una imagen de Emiliano Zapata, por ejemplo, entre un mural de Diego Rivera, entre una manta de las organizaciones campesinas y una escultura de bronce de un gobierno, ¿cuál te parecería más adecuada? O sea, me estás diciendo entre entre esas tres. De Diego Rivera, una manta. No, pues una manta. ¿Tú crees que eso es más vivo? Sí, es más vivo. Aún las estatuas de bronce que hacen gobierno
no representan luego mucho. Luego hasta se la roban, se robaron una. Sí, no. Eso pues, la vendieron como fierro. Ajá, y parecen muy oficialistas, ¿no? Sin en cambio, las mantas hechas por los propios campesinos o ni siquiera campesinos, aunque sea gente en lucha, creo que captan el espíritu de qué podría ser Zapata, ¿no? Es muy curioso. Hay una gráfica, un grabado que ganó un concurso hace 3 o 4 años, en donde aparece Zapata y parece realmente un hacendado español. Sí, pues es toda el proceso de apropiarse de la imagen de Zapata, ¿no? O sea, no solo lo quisieron apropiarse de él eliminándole la ideología radical, también lo quisieron hacer más, digamos, estéticamente plausible, de modo oficial, se podría decir. Hay una canción de José Molina que en una estrofa dice: 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío. Esos 3 jinetes son Che, Zapata y Jaramillo. Sí. ¿Es cierto? Sí, claro que sí. Mira a quién le pregunta. Muchas gracias, Tanalís. Sí. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este Cruce Palabras. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.